Bienvenidos a todos. Hola, soy George. El texto explora una transformación de creencia que nunca llega a completarse, quedando en ese espacio ambiguo entre el ateísmo y la fe racional. Jorge cerró el libro y lo dejó descansar sobre la mesita plegable del avión. Sus dedos permanecieron un momento sobre la cubierta, como si todavía pudiera sentir las palabras vibrar bajo su piel. A su lado, una mujer dormitaba con la cabeza reclinada contra la ventanilla. El zumbido constante de los motores creaba una burbuja de aislamiento que le permitía pensar. Había comenzado a leer aquel libro filosófico con cierta arrogancia, convencido de su ateísmo. Otro intento más de reconciliar fe y razón había pensado al abrir la primera página 3 días atrás. Pero el autor, un físico teórico reconocido, no intentaba reconciliar nada, proponía algo completamente distinto. Recordaba el pasaje que lo había detenido, obligándolo a releer 3 veces. El autor no describía a Dios como un ser, sino como la totalidad del conocimiento, cada ley física, cada verdad matemática, cada conexión causal del universo completo, existiendo simultáneamente en perfección absoluta. No era un creador antropomórfico, sino la sabiduría infinita misma, la respuesta a cada pregunta posible. Al principio Jorge había cerrado el libro con irritación. Le parecía un truco semántico redefinir palabras hasta que pierden su significado. Pero algo lo había hecho volver, quizá la elegancia del modelo, quizá la incomodidad de no poder refutarlo tan fácilmente como esperaba. Ahora, volando de regreso a 12.000 metros de altura, Jorge ya no estaba seguro de qué era. ¿Ateo? ¿Creyente? Las etiquetas parecían inadecuadas. Pidió un café a la azafata que pasaba. El líquido tibio y amargo lo ayudó a concentrarse mientras observaba por la ventanilla la oscuridad absoluta del exterior. Allá afuera, pensó, el universo se extendía en direcciones incomprensibles. Cerró los ojos y se dejó llevar por sus propias especulaciones. La materia oscura, esa sustancia fantasmal que los científicos apenas comenzaban a comprender, quizá había existido desde siempre, un océano infinito de potencialidad. El Big Bang no fue el comienzo de todo, sino una chispa dentro de ese océano. Y el universo observable con sus galaxias y estrellas continuaba expandiéndose como una burbuja en agua oscura. ¿Y si hubiera otras burbujas, otros universos nacidos de otras explosiones, expandiéndose en direcciones perpendiculares, a dimensiones que los humanos ni siquiera podían imaginar? Todo era posible si existía ese conocimiento absoluto, esa comprensión total de las leyes que gobernaban la realidad. Jorge abrió los ojos y tomó otro sorbo de café. Lo que lo fascinaba del modelo no era místico ni reconfortante, era lógico. Los misterios del universo no requerían magia, simplemente reflejaban la brecha entre el conocimiento humano limitado y el conocimiento absoluto. Todo podía explicarse a través de leyes científicas. El problema era que los humanos solo conocían una fracción infinitesimal de esas leyes. Y ahí estaba el destino humano, pensó Jorge, aprender, desarrollar ciencia, crear arte, expandir el entendimiento generación tras generación, una curva asintótica acercándose eternamente a la comprensión total sin jamás alcanzarla. Incluso después de catástrofes, incluso después de colapsos civilizatorios, la humanidad se levantaría y continuaría aprendiendo. Era su naturaleza.
Pero él no sentía lo que sentían los religiosos. 3 filas adelante, un hombre mayor sostenía un rosario entre sus dedos, moviendo los labios en silencio. Jorge lo observó con curiosidad antropológica, sin envidia ni desprecio. Simplemente no podía relacionarse con esa devoción emocional. Para él, este concepto de Dios era una construcción intelectual elegante, nada más. Nunca iba a iglesias, nunca había rezado pidiendo ayuda. La idea le parecía tan absurda como pedirle al teorema de Pitágoras que curara una enfermedad. El avión dio un bandazo. Jorge sintió como su estómago se elevaba mientras el aparato descendía bruscamente varios metros. El café se derramó sobre la mesita. La mujer a su lado despertó con un grito ahogado. Entonces vino la vibración. No era turbulencia normal. Todo el fuselaje temblaba como si algo masivo estuviera desgarrándolo desde dentro. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo como flores mortales, abriéndose simultáneamente. Los gritos comenzaron a propagarse por la cabina, un coro creciente de terror. La voz del piloto irrumpió por los altavoces tensa pero controlada. Tripulación de cabina, tomen posiciones para descenso de emergencia. Pasajeros, aseguren sus máscaras de oxígeno y adopten posición de seguridad. Hemos perdido propulsión en ambos motores. Las manos de Jorge temblaban mientras alcanzaba la máscara, pero no por miedo. Era adrenalina pura, química básica. Su corazón bombeaba salvajemente en su pecho. Observó sus propias manos temblorosas con distante fascinación, como si pertenecieran a otra persona. A su alrededor el caos se intensificaba. El hombre del rosario rezaba en voz alta, ahora sollozando. La mujer a su lado lloraba. Una madre abrazaba a su hijo pequeño, cubriéndolo con su cuerpo. Las azafatas gritaban instrucciones que nadie parecía escuchar. El ángulo de descenso se hacía más pronunciado. Jorge se colocó la máscara y respiró el oxígeno frío. La claridad que le produjo era extraña, casi eufórica. Por primera vez en su vida adulta, estaba a punto de descubrir la respuesta a la pregunta que más lo había intrigado. ¿Qué ocurre después de la muerte? No rezó, no suplicó. Su mente, incluso ahora, permanecía analítica. ¿Continuaría existiendo de alguna forma? ¿Se encontraría con ese Dios conocimiento que había estado contemplando minutos antes? ¿O simplemente cesaría como una vela apagándose, sin transición entre ser y no ser? La vibración se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. El avión caía casi en vertical ahora. Jorge sintió la ingravidez parcial, su cuerpo presionando contra el cinturón de seguridad. En sus últimos momentos de conciencia plena, Jorge experimentó algo inesperado. No miedo, sino una curiosidad voraz y pura. Iba a saber, finalmente iba a saber. La pantalla en la torre de control mostró el último contacto con el vuelo 896 a las 10:03 de la noche. Solo quedó el silencio de la señal perdida, y en ese silencio todas las preguntas de Jorge permanecieron suspendidas, sin respuesta, como habían estado siempre, como estarían siempre. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos. Además, si quieres, puedes comprar mi libro de historias en español. Contiene más de 90 historias que escribí durante el año pasado y este año. El enlace se encuentra en la descripción.